Hoy estudiaremos cómo construir un histograma, es decir, la representación gráfica de la distribución de una variable continua. Para ello utilizaremos la variable temperatura, que está ubicada en la columna B. Para comenzar a trabajar, seleccionamos los datos, Shift Control flecha abajo, asignamos un nombre apropiado, como podría ser temperatura, Enter. De ahora en adelante la palabra reservada temperaturas corresponde al rango de los datos ubicados en la columna B, que son 30 datos, 31 incluyendo el rótulo. Comenzaremos el análisis utilizando la herramienta estadística descriptiva, ubicada en la pestaña datos, análisis de datos, estadística descriptiva. En este caso el estudio se realiza sobre la variable temperaturas. El rótulo está incluido en la primera fila. El rango de salida será esta celda y lo que requiero es un resumen de estadística. Aceptamos. Para construir la tabla de frecuencias es necesario calcular previamente el valor de K, el número de intervalos y el valor de la amplitud. El valor de K aplicando el criterio de Sturges, redondear 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos, que en este caso son 31, y sin decimales. La amplitud, utilizamos el criterio respectivo, que es redondear punto más el rango dividido por el número de intervalos. En este caso la cantidad de decimales corresponde a la misma cantidad que tienen los datos, en este caso un decimal. Con esta información ya podemos comenzar a construir la tabla de frecuencia. Las clases son la cantidad de intervalos, que en este caso son 6, obtenidas a partir del criterio de Sturges. Construimos los límites inferiores y límites superiores. El límite inferior comienza con el valor mínimo. El primer límite superior corresponde al límite inferior más la amplitud, valor que debe estar fijo con F4. El segundo intervalo comienza con el límite superior que lo precede y termina en el límite inferior más la amplitud, que ya dijimos debía ir fija. Y así sucesivamente, por lo tanto, copiamos. Si esto está correcto, el último límite superior debe ser levemente superior al valor máximo. En este caso son iguales. Luego construimos los intervalos con la función concatenar. Concatenamos el límite inferior, un guión al medio y el límite superior. En este caso está en I4. Para encontrar la frecuencia absoluta, utilizamos la herramienta histograma. Para ello vamos al menú datos, análisis de datos, histograma, aceptar. El rango de entrada corresponde a la variable, en este caso temperaturas. El rango de clases corresponde a los límites superiores. Ambos llevan el rótulo incluido. El rango de salida lo quiero acá, en la celda G11. Y luego aceptamos. Aquí tenemos entonces las frecuencias absolutas y las vamos a pegar aquí como valores. Luego, según visto en la construcción de la tabla de frecuencias para variable continua, correspondería calcular la frecuencia acumulada, la frecuencia
relativa absoluta y la frecuencia relativa acumulada. Primera frecuencia acumulada es idéntica a la primera frecuencia absoluta, de ahí en más una suma en diagonal. Procedemos a copiar esos valores. Son 31 datos, eso está correcto. Luego, la primera frecuencia relativa corresponde con la primera frecuencia absoluta, dividida por la cantidad de datos, que en este caso son 31, y ese valor va fijo. Copiamos, porcentaje, un decimal, todo centrado, y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias de variable continua. Hasta aquí, materia vista previamente. Lo que nos interesa en este momento es encontrar un gráfico del tipo histograma para la variable temperatura. De esta tabla de frecuencia nos interesa en particular solamente estas dos columnas. Que vendrían a ser los intervalos y sus frecuencias absolutas. Seleccionamos ambas columnas, pestaña Insertar, gráfico de columna, gráfico en 2D. Se despliega este gráfico, que como podrán observar no es un histograma, ya que las columnas no están colindantes, hay espacios entre ellas. Por lo tanto, procedemos a cambiar el diseño del gráfico y seleccionamos el diseño 8. Para que se note las columnas, no las separaciones, cambiamos estilo 11, en este caso, diseño 8, estilo 11. El gráfico debe llevar un título que lo identifique plenamente. En este caso es distribución de temperaturas. En el eje X, el eje horizontal, está la variable, que son las temperaturas en grados Celsius, mientras que acá se tiene la cantidad de días que se registró dicha temperatura. Y hemos construido entonces un histograma que representa a la distribución de frecuencias de la variable continua, en este caso temperatura.